Hola, me llamo Jirina, soy de República Checa y hoy voy a hacer un video sobre 11 cosas que me sorprendieron en Perú. Decidí hacer este video porque hace 3 años, en diciembre, llegué a Perú la primera vez. Todo fue muy diferente y hoy quiero compartir esto con ustedes. Entonces, aquí vamos, 11 cosas que me sorprendieron en Perú. Cosa 1. Papel higiénico. Cuando aterricé en el aeropuerto de Lima, me fui al baño y veo en la puerta estaba escrito: el papel higiénico no se tira al inodoro. Y yo estaba como que... ¿En serio? Eso me sorprendió, eso fue la primera cosa que me sorprendió y la verdad es que me acostumbré. Cosa 2. El tráfico. El tráfico a nosotros europeos nos parece una locura. Es algo muy diferente, hay muchos carros y las reglas son muy diferentes. No es como nosotros tenemos todos los signos. En Perú es más de pensar cómo va el otro. Tienes que preocuparte por el otro que maneja y ver, no sé, ser más parte del ambiente quizá. Cosa 3. El transporte público. Es un tema grande y me encanta. Cuando me enseñaron a usar el combi, el colectivo, el micro, todo esto, me sentí mucho más como una persona de allá y no como una turista. El sistema de combi. Eso fue una cosa nueva para mí y acostumbrarme al sistema de tener que decir bajo aquí. Eso, no hay paradas exactas como es aquí en mi país, pero te pones ahí en la calle y te para. Y eso me gustó, eso es como... es algo más aventuroso, no sé. Otra cosa es el colectivo. Colectivo es una cosa muy rara para explicar a los checos porque no existe nada comparable aquí. Pero cosa que es demasiado lujosa para mí fue el bus para distancias largas. Me fui de Chiclayo a Lima. Me fui con el Cruz del Sur. Me pagué el precio de sofá cama y entré al bus. Estaba... ¿En serio? ¿Esto es un bus? Me sorprendió de verdad mucho y me gustó mucho el viaje. Perú, muy bien. Ya que estamos con los precios, cosa 4. De precios es muy interesante que los taxistas, por ejemplo, cobran, no tienen una tasa fija. Tienes que siempre entrar en un taxi y tienes que acordar un precio, o por lo menos nosotros extranjeros tenemos que hacerlo. Negocios ambulantes. Eso es una cosa que admiro en Perú. Los peruanos son muy ingeniosos. A veces es un poco molestoso porque te vas a sentar en un parque, quieres descansar, no sé qué, pero la verdad es que puedes ir y comprar a cualquier hora, o te vas en un bus, no tienes que bajar, ellos vienen, te venden un helado y hace mucho calor, ¿por qué no? Sobre todo en Lima porque hay mucho tráfico, ellos van entre los coches y te venden agua, te venden periódicos, no sé qué. Eso es muy bueno, ¿no? Y como ya mencioné, los mercados, número 6. Los mercados me encantan. A mí me gusta mucho ir a los mercados, no los supermercados, los mercados, porque siempre se ve un poco de la cultura del país, del estilo de la vida y lo que se vende. Lo que más me impresionó es que puedes comprar un huevo. ¿Quién te vende un huevo? Aquí tienes que comprarte un paquete entero. A veces no es más barato. Si compras un paquetito de café, no te sale más barato que un paquete grande. Pero si necesitas solo un paquete, me parece muy genial. Cosa 7. Las universidades y las escuelas. Las universidades en Perú yo creo, son carísimas. Yo estoy muy bendecida porque acá en República Checa no tenemos que pagar por la universidad. Entonces yo estudio gratis. Y estoy muy feliz por eso, pero hay gente que no lo valora por ese motivo. La otra cosa es que no puede entrar cualquiera. Las universidades están con un muro grande y
hay gente que te chequea, no puedes entrar. Por ejemplo, en nuestras universidades cualquiera puede entrar. En Perú el sistema es muy difícil, tienes que pedir la visita, ir y ellos ven tus documentos y todo. Yo traté de entrar a la universidad 2 veces y siempre fue un poco difícil, pero lo logré y estoy muy agradecida por tener la oportunidad de conocer las universidades un poco. Número 8. La gente en Perú vive mucho más afuera que aquí. Por supuesto, aquí el clima es muy diferente, pero aún así me gusta mucho que la gente, los parques estaban llenos, las calles, la gente paseaba, se iba a comer, comían en la calle, salían a pasear con amigos y todo esto aquí no pasa mucho y eso fue una cosa que me sorprendió en Perú y me gustó mucho. 9. El clima. Bueno, sé que el clima es diferente en cada región y sé que todos me dijeron hay costas, tierra y la selva. Y yo mayormente pasé tiempo en la costa y el clima me encanta. Aunque hay mucho polvo, es muy seco, pero hace calor en Chiclayo, hace calor todo el año y a mí me gusta el calor, no me gusta frío. Número 10, ya vamos casi terminando. La gente de Perú. Me encanta la gente. Todos son muy amistosos. Todos son muy abiertos a aprender, a conocer, a interesarse, preguntar. Yo cuando me fui a Chiclayo y leí que Chiclayo es la capital de amistad. Tengo que confirmarlo porque yo conocí gente muy maravillosa en Chiclayo, en Lambayeque y creo que sé que la razón por la que regresé a Perú 2 veces más fue por la gente, por las personas. Sé que tengo amigos en Perú y sé que siempre están dispuestos a ayudarme cuando necesito. Me gusta que la gente de Perú es bastante ingeniosa, que quieren ganar dinero de alguna manera y están buscando las maneras. Abren sus negocios en sus casas o tienen los negocios ambulantes que van de aquí para allá y buscan maneras para salir adelante. Creo que salir adelante es la frase más usada en Perú. Los peruanos son bastante detallistas, notan casi todo. Nunca mis amigos chicos me dijeron cosas como los peruanos. Y siempre fue muy bonito hablar con los peruanos, aprender. Siempre querían mostrarme todo de la cultura, del país, de la comida. Siempre me recomendaban cosas que probar. Y además siempre me daban recomendaciones de otras personas que podrían ayudarme. Y eso sí, fue muy bonito. Y el último punto que ustedes seguro estaban esperando y decían: ¿por qué esta chica no habla de esto? Y es la comida. Bueno, primero tengo que decir que no me gustó todo. Me gustan muchas cosas, pero no como todo, no soy de personas que comen todo. Hay cosas que no me impresionaron y creo que es porque no nací en Perú y tengo diferente costumbre de comer cosas, pero me encantó el ceviche, pero el ceviche sobre todo del norte, porque el ceviche de Lima es también rico, pero es un poco diferente. El ceviche es una cosa que siempre voy a decir que es mi favorita de Perú y de todas las comidas que probé en mi vida. No quería creerlo porque no me gustan tanto los pescados, no me gustan mariscos, pero probar los pescados frescos y preparados frescos es algo muy diferente. Por ejemplo, en mi país no tenemos mar, entonces no tenemos pescados del mar frescos. Por eso fue muy diferente para mí comer un ceviche con el limón, con el ají, con todo, con la canchita. Me encantó. Otra cosa que me gustó mucho fue la papa a la huancaína, las ensaladas, la fruta, el mango, maracuyá, pollo saltado, lomo saltado, los tallarines, el sudado, sí, también me gustó el sudado.
Y ni siquiera me acuerdo de toda la comida en Perú, pero me sorprendió. ¿Qué más decir? Comida. Y bueno, esto es todo de este video. Como ustedes pueden ver, yo amo Perú y amo la gente, amo la comida y me gusta regresar. Me fui 3 veces y estoy segura que voy a regresar. Si ustedes tienen algunas preguntas, pueden ponerlas en los comentarios. Otra cosa que quería decir es que estoy escribiendo mi tesis de máster con el tema de jerga peruana. Vaya, eso me olvidé de decir. Sí, el idioma también me sorprendió mucho. Pero estoy escribiendo la tesis y necesito muchas respuestas en cuanto a las jergas que ustedes conocen. El link del cuestionario que hago estará también en la descripción. Por favor, rellenen los que no lo hicieron todavía, los peruanos. Por favor, me va a ayudar muchísimo. Y esto creo que es todo por hoy. Déjenme un comentario, denle un like y nos vemos próxima vez, quizá. Chao.